cierto? Me dan los dos ángulos acá. No sé, alguien está diciendo algo acá. 162.7. ¿Cuál es 160? Ah, ya, está bien. Correcto. ¿Cuánto le sale el primero? Y el segundo. Este está con respecto al eje X, ¿no es cierto? No, perdón. 49,71 grados. ¿Y el primero? 40,28. Ya, entonces fíjense acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? El primero, 137, que es X sobre Y, está con respecto, le voy a poner con respecto a Y, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque estoy poniendo el X arriba y el Y debajo, ¿no es cierto? Y con respecto a X, ¿no es cierto? ¿Sí? Sigo la lógica que es con respecto al eje, a la vertical, ¿no es cierto? ¿Sí? En este caso. O sea, si es eje Y, X, primero tiene que empezar con el eje Y, ¿no? El Y y X, porque esa eje Y es a lo volcado, ¿no? Sí. No. Sí. Nada más, ¿sí? Y la suma de los dos me tiene que dar los 90 grados, ¿no es cierto? 49 más 40 son 89, 90, ¿no? ¿Sí? Estamos bien, ¿no? ¿Se entiende alguna consulta en este caso? Inge, ¿le podemos sacar screen para un ejemplo? Claro que sí, gracias. claro que sí. Ya le saqué una fotito y se las mando también, no hay problema, no hay problema. Yo los videos que se los mando son sin editar, les he mandado los del primer grupo porque enseguida tengo otra clase, ¿ya? Entonces, por eso es que les he mandado y los vamos resolviendo. Entonces, ahora me voy otra vez a mi clase de hoy. Hemos hecho este ejemplo. Ahora entramos al movimiento circular. Este movimiento es el movimiento más importante. El movimiento del plano se ocupa bastante, pero este movimiento sí yo lo he ocupado bastante. Cuando uno trabaja en planta, cuando trabaja en la parte de producción, procesos productivos, donde ustedes miren hay movimiento circular en los tornos, en la fresa. Todos los motores necesitan enfriarse, ¿no es cierto? Entonces, para enfriar, ¿qué hago yo? Ventilo, ¿no es cierto? Cuando un motor empieza a funcionar, ¿qué sucede? Hay desprendimiento de calor, se calienta, ¿no es cierto? Por la fricción, por la vibración, por N factores. Entonces, yo necesito mantener una temperatura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Ventilo mediante enfriamiento, puede ser por agua, puede ser por ventilación por aire, ¿no es cierto? Pero yo tengo que ventilar, ¿sí? Entonces, este movimiento es el más importante, el de mayor aplicación, donde ustedes se fijen, ¿no es cierto? Fíjense tanto que ha habido en este paro, las bicicletas, las motos, todas giran con movimiento circular. ¿Por qué es tan importante? Por la forma en cómo se transmite este movimiento. Este movimiento se transmite por correas, por engranajes, se transmite de diferentes formas, ¿no es cierto? En este movimiento yo tengo que saber cuáles son las variables angulares, cuáles son las variables lineales. Las variables angulares son las que están en el centro de la circunferencia y las lineales son las que están en el borde de la circunferencia. Yo tengo que tener, y vamos a empezar a analizar el movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, el móvil describe ángulos iguales en tiempos iguales o vueltas iguales en tiempos iguales. Un ejemplo clásico del movimiento circular uniforme son las agujas del reloj, ¿no es cierto? Es el movimiento de la Tierra, decimos también, ¿no es cierto? Es el movimiento de los satélites, ¿no es cierto? El Tupac-Katari, que teóricamente tendría que estar girando uniformemente, no sé dónde está, no sabemos dónde está, no se lo puede ubicar, ¿no es cierto? Entonces, los satélites, ¿qué es lo que hacen? Los satélites están girando orbitalmente alrededor de la Tierra y están mandando señales, ¿no es cierto? Entonces, nos mandan señales y nosotros captamos diferentes señales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace un satélite, ¿no es cierto? Entonces, esos satélites generalmente igual trabajan con un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Y el ejemplo circular uniforme que yo les pongo, el más simple, es el de las agujas del reloj, ¿no es cierto? Las agujas del reloj se mueven con un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Fíjense,
El obrero tarda un tiempo de 12 horas en dar una vuelta, ¿no es cierto? ¿Sí? El minutero 1 hora y el segundero 1 minuto, ¿no es cierto? Entonces, en el movimiento circular uniforme nosotros tenemos el periodo y tenemos la frecuencia. Enseguida lo vamos a analizar, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros tenemos el periodo, que es el tiempo que tarda en dar una vuelta, ¿no es cierto? Y la frecuencia es el número de vueltas por unidad de tiempo. Es 1 sobre segundo en realidad, ¿no es cierto? Y esta unidad de medida es el Hertz, ¿no es cierto? Básicamente este científico era un alemán, Hertz, que empieza a hacer los análisis y se apasiona por este movimiento y empieza a sacar las frecuencias, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros tenemos, y una recomendación bien importante, fíjense, una vuelta son 360 grados, o es una revolución, una vuelta, o 2 pi radianes. ¿Y de dónde salen esos 2 pi radianes? Enseguida vamos a analizar, ¿no es cierto? Entonces, el desplazamiento lineal viene a ser el perímetro de la circunferencia, ¿no es cierto? Y el desplazamiento angular viene a ser el ángulo central, ¿no es cierto? Y este ángulo puede ser en grados, en radianes, en vueltas, en revoluciones, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, cuando nosotros vamos a relacionar las variables angulares y las lineales, es bueno que lo tengamos en radianes. ¿Por qué? Porque los radianes son adimensionales, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la velocidad también lineal o tangencial, que es la velocidad que me mide la longitud o el perímetro de la circunferencia por tiempo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá, nosotros tenemos en el movimiento circular uniforme que el desplazamiento es el ángulo recorrido sobre tiempo, ¿no es cierto? Si yo esto lo paso a multiplicar, tengo θ, velocidad angular por el tiempo. Y la velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿no es cierto? Acá en el movimiento circular uniforme también tenemos una aceleración. Esa aceleración hace que me cambie la dirección solamente de la velocidad, ¿ya? Acá vamos a empezar a analizar. Fíjense, en el movimiento circular uniforme nosotros tenemos esta velocidad lineal, ¿sí? Esta velocidad lineal que está en el borde de la circunferencia, ¿sí? Esta velocidad lineal. Fíjense en la velocidad, decimos que es constante, esta velocidad angular W, constante, ¿no es cierto? Pero acá me aparece una aceleración, ¿ya? Fíjense, esta velocidad ángulo desplazado es de θ por el intervalo de tiempo, ¿correcto? Entonces, yo tengo que θ, fíjense, este ángulo θ es el perímetro de la circunferencia sobre el radio. Si este perímetro es toda esta vuelta de acá, ¿no es cierto? Toda esta vuelta, ¿sí? Esa vuelta del perímetro es 2 pi por r sobre el radio. Entonces, esta relación simplifican los radios y me queda solamente 2 pi radianes, que es igual a una vuelta, a una revolución, ¿no es cierto? Y esto me queda adimensional. Entonces, cuando hagamos la relación de variables lineales angulares, siempre van a trabajar con radianes. Ya, recomendación primera y puntual. En este movimiento circular uniforme aparece una aceleración centrípeta, aceleración normal, aceleración radial, la van a ver en diferentes libros de esta forma, ¿no es cierto? Esta aceleración normal solamente me cambia la dirección. La magnitud se mantiene constante. Acá mi velocidad va a ser la misma, en todos los puntos va a ser la misma. Pero al haber un cambio de dirección, entonces fíjense, en todos los puntos aparece esta aceleración, viene a ser dirigida hacia el centro, que hace que cambie la dirección en todos los puntos de la circunferencia, ¿no es cierto? Esta aceleración va a ir dirigida hacia el centro en todos los puntos, ¿no es cierto? Es la aceleración normal, radial, centrípeta. ¿A qué se debe esa aceleración? Yo acá puedo relacionar, ¿no es cierto? Digo, esta velocidad, acá, es la relación a B y este desplazamiento es al radio, ¿no es cierto? Entonces yo sé que este desplazamiento, si yo lo reemplazo de acá, yo voy a sacar de acá, ¿no es cierto? Fíjense, este S
Entonces yo hago mi relación de que este S es al radio como, o sea, yo en realidad hago este triángulo, ¿no es cierto? Entonces este S lo relaciono con el radio y esta B, que en todos los casos es B acá, ¿no es cierto? Va a ser variación de B sobre B, ¿no es cierto? Entonces reemplazo y digo que S, que es este valor de acá, velocidad por tiempo sobre el radio, y la velocidad sobre el radio, ¿no es cierto? La variación de velocidad sobre la velocidad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esta variación de tiempo la paso a dividir y esto lo paso acá. Entonces, ¿qué me queda acá? Si nosotros, me va a quedar la velocidad al cuadrado sobre el radio igual a la variación de la velocidad sobre la variación de el tiempo, ¿no es cierto? Variación de tiempo, ¿sí? Entonces, este tiempo pasa a dividir y este pasa a multiplicar. Entonces, esta viene a ser mi aceleración normal o radial o centrípeta, ¿no es cierto? Variación de la velocidad con respecto al tiempo, velocidad al cuadrado sobre el radio. Yo sé que la velocidad lineal es W por R. Sobre este R se puede simplificar un R, ¿no es cierto? Entonces, esta aceleración centrípeta, aceleración normal o radial, yo la puedo trabajar dependiendo W al cuadrado por el radio o velocidad lineal sobre el radio. Cualquiera de las dos formas me es lo mismo, ¿no es cierto? Significa lo mismo, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar con cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces, a pesar de que el movimiento es uniforme, yo tengo una aceleración acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque va cambiando la posición en todos los puntos y es esta aceleración normal o radial, ¿sí? La que me cambia la dirección de la velocidad, ¿no es cierto? Mi magnitud no se altera, permanece igual, ¿sí? Si es 10 va a ser 10, 10, pero va a aparecer esta aceleración normal, ¿cierto? Esa aceleración normal solo cambia la dirección de la velocidad, ¿correcto? Acumulada de 13, 18, 19 y 20 para las demás categorías. ¿Sí? Vuelvo a recalcar estas líneas porque pareciera más un histograma, estas líneas verticales en realidad son punteadas, no se puede observar bien en la imagen. En realidad sería... Y esto es 2, 2, 2 va a ser la misma, pero va a ir cambiando su posición y al haber un cambio de posición va a haber una aceleración, ¿no es cierto? Y acá estamos, ¿qué formas nosotros tenemos? Fíjense, acá un resumen, la velocidad angular se representa por la W y es el ángulo θ sobre tiempo. Decíamos que acá tenemos el periodo y la frecuencia, ¿no es cierto? La frecuencia es la inversa del periodo, la velocidad lineal es W por R. ¿De dónde sale ese W por R? Lo podemos verificar o lo podemos ver acá. ¿De dónde sale el W por R? De básicamente, a ver, lo vamos a poner, que no lo habíamos puesto acá. Entonces, yo tengo que mi velocidad angular es esta de acá, ¿no es cierto? Y mi velocidad lineal es S sobre variación de tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿qué viene a ser S? S es θ por R, ¿no es cierto? Entonces yo de acá despejo S, que es θ por R, ¿no es cierto? Entonces yo reemplazo acá θ por R sobre T, ¿no es cierto? Sobre variación de tiempo. Entonces, θ sobre R es W, ¿no es cierto? Entonces, W por R, ¿no es cierto? De ahí sale la velocidad lineal, ¿no es cierto? Este término, θ sobre tiempo, es velocidad angular, ¿no es cierto? Esta W es velocidad angular, ¿sí? Entonces, de ahí sale mi velocidad angular, ¿correcto? Ahora estamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué tengo acá? Tengo mi velocidad lineal, ¿no es cierto? Que es W por R. Son dos ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo la velocidad angular, generalmente la mido en radianes sobre segundo, ¿no es cierto? O revoluciones por minuto, ¿no es cierto? La frecuencia, el periodo, la velocidad lineal, ¿sí? Y la aceleración centrípeta. Acá, ¿cómo se transmite este movimiento? Es lo que yo les decía que es lo más importante, ¿no es cierto?
Por ejemplo, cuando yo tengo poleas, cuando tengo engranajes, cuando tengo cuerdas, estas velocidades lineales se transmiten y son las mismas, ¿no es cierto? Esta velocidad lineal de acá, esta velocidad que yo tengo acá, vamos a suponer que sea esta velocidad que viene en este sentido, ¿no es cierto? Esta velocidad de A va a ser la misma que esta velocidad que llega acá, la velocidad de B. Son iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá sigue este trayecto, ¿correcto? Entonces las velocidades en este caso se transmiten a través de esta polea, ¿no es cierto? Y acá, si yo tengo un engranaje, también se va a transmitir y las velocidades lineales van a ser las mismas. Acá en este caso, las velocidades lineales van a ser diferentes, ¿no es cierto? La velocidad de B va a ser menor que la velocidad de A, ¿no es cierto? Yo acá, más o menos voy a poner, este es mi giro y acá tengo dos radios, ¿no es cierto? Vamos a poner que tengo acá dos radios, ¿sí? Este es mi radio 1, mi radio de B y radio de A. Entonces, mi radio de B es menor, ¿no es cierto? ¿Sí? Y mi radio de B es mayor. Entonces, como el ángulo recorrido, el ángulo barrido va a ser el mismo en este punto o en este punto, ¿no es cierto? El ángulo vamos a suponer que sea 30 grados, va a ser el mismo, entonces mi velocidad angular es la misma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a variar acá? Mi velocidad lineal, ¿no es cierto? Mi velocidad de A va a ser mucho mayor que la de B y mi velocidad angular va a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, acá, ¿cómo se transmite? Fíjense, y esto es lo que ustedes tienen en sus bicicletas, ¿no es cierto? Acá que tienen una cadena, le llamamos, ¿no es cierto? Una cadena que hace que se transmita. Y acá ustedes tienen, además tienen un pedal, ¿no es cierto? Tienen el pedal acá. Ustedes hacen el esfuerzo que esto gira acá y le transmite a la, no sé cómo se llama esto. Y esto además después, como tiene un radio acá, un radio 1, tiene la llanta más grande, el radio 2, entonces ya vamos haciendo una combinación y una transmisión del movimiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ¿dónde se inicia el movimiento? En el pedal, ¿no es cierto? Y luego tenemos un conjunto de la llanta delantera a la llanta trasera y tenemos una velocidad, ¿sí? Lineal, que es esta velocidad, la velocidad de la llanta, ¿no es cierto? Esa es la velocidad que nosotros generalmente tenemos y es 10, 15 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Una media de entre 10, 15 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Que ya vamos a sacar tal vez en algún ejemplo si tenemos a la mano, ¿no es cierto? Entonces, este movimiento es uno de los más importantes, de los que mayor uso tiene, ¿no es cierto? Y acá en el movimiento circular uniforme, ¿cuáles son básicamente nuestros elementos, nuestros, ¿sí? Componentes? El ángulo inicial, el ángulo que gira, la velocidad angular y el periodo, la frecuencia, la velocidad lineal, el espacio recorrido y la aceleración normal, ¿no es cierto? ¿Cuáles son básicamente nuestras unidades? Los hertz, los segundos, metros sobre segundo, dependiendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber manejarme acá bastante bien? Lo que tienen que saber manejar es saber manejar y transformar unidades, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a ir a la pizarra antes de entrar al movimiento variado. Vamos a ir a la pizarra a hacer un ejemplito de... Acá yo les voy a poner un ejemplito. Vamos a llevar a radianes sobre segundo. Voy a poner acá. Transformar a radianes sobre segundo y a metros sobre segundo la velocidad de las tres agujas del reloj, ¿ya? ¿Sí? Fíjense, vamos a empezar por el primero. Yo tengo que mi fórmula solamente es velocidad. Tita va a ser una vuelta. Vamos a empezar con el que mide la hora, ¿ya? El horero.
Entonces yo voy a tener la velocidad angular del obrero, me piden que lleve a radianes sobre segundo y le vamos a poner un radio de un reloj de 5 centímetros, ¿ya? Vamos a hacerlo grande, como un reloj de pared, un relojito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? El tita es una vuelta, ¿no es cierto? Pero me piden en radianes. Entonces, una vuelta, ¿cuánto tarda en dar una vuelta? El que mide la hora, 12 horas, ¿no es cierto? Oye, 12 horas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Me piden en radianes sobre segundo. Entonces, yo sé que una vuelta son 2 pi radianes, ¿no es cierto? Y yo sé que tengo que llevar estas horas, una hora son 3600 segundos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esto? 2 pi sobre 12 por 3600. ¿Cuánto me da eso? Por 10 a la menos 4. ¿Qué cosa? Radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Esto me da radianes sobre segundo. Ahora, para sacar mi velocidad lineal, mi velocidad del obrero va a ser W por R, ¿no es cierto? Pero me piden en metros sobre segundo, entonces yo tengo que sacar este valor, 1.45 por 10 a la menos 4 radianes sobre segundo por, esto me lo piden en metro, lo tengo en centímetro, entonces 5 dividido 100, ¿no es cierto? Eso me da 0.05, ¿no es cierto? 0.05 metros. Fíjense acá, como este radián es adimensional, es lo mismo que yo tenga 1, ¿no es cierto? Entonces yo tengo metros sobre segundo. Entonces, ¿ese valor cuánto me da? 1.45 por 10 a la menos 4 por 0.05. Por 10 a la menos 6, ¿ya? ¿Qué me da esto? Metros sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora me voy a hacer para el otro, vamos a sacar para el minutero, ¿ya? Para el minutero, ¿qué tengo? ¿Cuánto tiempo tarda en dar una vuelta? 1 hora, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces hago lo mismo, ¿no es cierto? Una vuelta son 2 pi radianes. Y 1 hora son 3600 segundos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esto? Ahora 2 pi sobre 3600. Unos 64 por 10 a la menos 74, dice, ¿no? Por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo, ¿no es cierto? Ahora saco la velocidad lineal del minutero, que va a ser 1.74 por 10 a la menos 3 radianes sobre segundo por 0.05 metros, y eso me da ahora hacemos el segundero, ¿ya? Ahora trabajamos con el segundero y con el segundero vamos a trabajar. W del segundero va a ser una vuelta. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta? 60 segundos, ¿no es cierto? ¿Sí? Un minuto, ¿no? 60 segundos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Solamente 2 pi radianes es una vuelta, ¿no es cierto? ¿Cuánto me da esto? 2 pi dividido 60. Esto se va y me queda radianes sobre segundo, ¿no es cierto?
0,10 radianes sobre segundo. ¿Sí? Ahora la velocidad del segundero, la velocidad lineal va a ser W por R, ¿no es cierto? Entonces 0,10 radianes sobre segundo por 0,05 metros. ¿Cuánto me da esto? Por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Ahora sacamos, ¿qué más me toca? Nada más, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el que gira más rápido? Este de acá, ¿no es cierto? También podemos sacar el periodo. ¿Cuánto va a ser el periodo? Acá vamos a poner cuánto va a ser el periodo de el horero. El periodo va a ser 12 horas, ¿no es cierto? El tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Cuánto va a ser la frecuencia? Lo mismo acá, sacamos el periodo. ¿Cuánto es el periodo acá? En el segundo caso es 1 hora, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el periodo acá? Generalmente el periodo lo abreviamos con una T mayúscula, ¿no es cierto? Esto es 1 minuto o 60 segundos, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería la frecuencia? La frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, que va a ser 1 sobre 60 acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería eso? Vamos sacando para el primero. O para el último. Vamos a hacer el proceso inverso. ¿Cuánto es esto? ¿0,01? 0,01 Hz, ¿no es cierto? O 1 sobre segundo, ¿sí? Y lo mismo tienen que hacer para este de acá y para este de acá, ¿no es cierto? Sacar la frecuencia, 1 sobre el periodo y lo mismo para acá, ¿no es cierto? Entonces eso ustedes lo completan, lo terminan y entramos a movimiento circular uniformemente variado ya el día lunes, ¿ya? Vayan realizando el práctico cinemática y sus compañeros me pedían, vamos a hacer una dinámica, sí, vamos a hacer una dinámica, pero de que terminemos todo el movimiento circular, ¿no es cierto? Nos faltaría todavía trabajar con completar este tema, ¿no? Y hacer una dinámica si podemos hacerlo en la siguiente semana, ¿sí? Entonces quedaríamos ahí, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna consulta, alguna aclaración acá? Cualquier consulta la pueden hacer al grupo, me la pueden hacer hasta las 8 de la noche. Disculpe, Inge, dice que Sí. ya no vamos a ir al laboratorio, ¿o sí? ¿Perdón? ¿Va a haber laboratorio presencial o ya no? Ya? No me han dado nada. Lo único que me han dado luz verde y han pasado una comunicación era para los exámenes presenciales. No me han dado todavía acceso al laboratorio. O sea, nos han pedido ayer, no sé si alguien ha ido a la marcha de la Universidad del Cristo en la tarde. Nos han pedido que ya las clases